Hola chicos, muy buen día. En nuestra cuarta sesión de la materia de biología forense y continuando dentro de los principios para colectar el material entomológico, dentro de lo que estamos viendo el tema, ¿verdad?, de entomología forense y la manera en que los insectos ayudan en el esclarecimiento de un hecho delictivo. Estos principios que vamos a ir siguiendo, que es de vital importancia, ¿verdad?, después de la colecta de los insectos, de esta participación activa y que es posible por medio del laboratorio, ir viendo el interior del insecto, ir viendo de qué manera se ha ido desarrollando, cómo se ha ido alimentando de este cuerpo en descomposición, y esto nos ayuda a un esclarecimiento en un homicidio. Se sigue una serie de principios. El conjunto de los insectos recogidos debe de ser representativo de la fauna presente en el cuerpo. Se deben recolectar el mayor número de ejemplares, no deben ser seleccionados deliberadamente. Se utiliza el instrumental adecuado, tales como pinzas de punta fina, pinceles, frascos con cierre hermético, líquido conservante, etc. Además, los muestreos entomológicos se realizan tomando en cuenta la naturaleza del lugar donde se ha encontrado el cadáver. Los cadáveres encontrados al aire libre, ¿verdad? Para esto se requiere de un kit adecuado para ayudar al momento de la colecta de las muestras encontradas al aire libre. Este kit se encuentra compuesto por una malla entomológica, un frasco de alcohol al 70%, frasco sin alcohol, bolsas y pinzas. Para la conservación y remisión de las muestras, ¿verdad?, estas muestras vivas, en seco, los huevos, las larvas y las pupas se colocan en un frasco de plástico con la tapadera perforada. La cantidad de ejemplares debe adaptarse al recipiente, no se incorpora ningún tipo de alimento, esta muestra será criada en el laboratorio. La muestra fijada en etanol, todos los artrópodos adultos capturados deben ser introducidos en frascos con etanol del 70%. La mitad de los huevos y larvas de diferentes estadios se introducen en agua hirviente 3 minutos y luego en etanol. Las etiquetas se introducen dentro de los frascos y se escriben con un lápiz de grafito. Se señalan los datos en relación al caso forense, el lugar, la fecha, la hora y la zona en que se ha recogido. La sucesión de insectos en cadáveres, chicos, estos restos en descomposición de un cadáver proporcionan un hábitat cambiante, temporal, en el que se pueden desarrollar muchos microorganismos e insectos. Y las técnicas entomológicas utilizadas están basadas en la identificación plena de los insectos y artrópodos, asociados con los restos, su desarrollo y los patrones de sucesión. Cada etapa del proceso de descomposición atrae selectivamente a grupos de insectos. El periodo cromático, el periodo enfisematoso, el periodo colicoactivo, el periodo de reducción esquelética. Vamos a ir ahondando dentro de la temática y las actividades a realizar para ir viendo de qué manera van actuando, de qué manera están establecidos toda esta relación de la familia Coleoptera, Hemiptera, ¿verdad? Y su relación precisamente de los artrópodos y el cadáver dentro de lo que son estas especies, ¿verdad?, omnívoras, accidentales, y la manera de las especies predadoras y parásitas de necrófagos, como son los colópteros, como son los dípteros, como son los himenópteros. Vamos a ir estudiándolos y dentro de esta cadena de custodia, que es la actividad de proteger y garantizar las evidencias, así como los documentos donde quedan reflejadas todas las incidencias de una prueba. Esta cadena de custodia, chicos, se basa en los procedimientos que aseguran las características originales de los elementos físicos de prueba, la protección de la escena, la recolección, el embalaje, el transporte, el análisis, el almacenamiento, la preservación, la disponibilidad final de estos elementos e identificar a los responsables en cada una de las etapas. Vamos a ver dentro de lo que es la pregunta,
¿Cuál es el objeto de la cadena de custodia? Que es demostrar que las muestras y objetos examinados en cualquier tiempo son los mismos que se hallaron y recogieron en la escena del crimen. Además, es garantizar que ninguna de las partes en el proceso judicial pongan en duda la integridad de la evidencia. ¿Quiénes forman parte de la cadena de custodia, verdad? Dentro de lo que es toda esta protección y cómo se deben de custodiar solamente las muestras. Esta protección y vigilancia se debe ejercer de manera idéntica sobre las actas, los oficios, los formatos que acompañan el material y qué muestras se debe de solicitar a la morgue, qué muestras se deben de solicitar en los centros de salud, cuál es el debido procedimiento. En este formato de cadena de custodia aparecerán las firmas de quienes reciben y entregan en forma legible el nombre, el apellido, no rúbrica, tanto en el original como en la copia, ¿verdad? Y en su identificación. Estos temas, chicos, referentes a entomología forense y todos estos parámetros ecológicos que nos dan, son de vital importancia para ir entendiendo y conociendo, ¿verdad?, la importancia que se tiene en este campo de la entomología forense. Dentro de las generalidades, ¿verdad?, decíamos que estos restos de un cuerpo en descomposición proveen un microhábitat temporario que ofrece cambios progresivos, suministrando recursos de alimentos, ¿verdad?, a una amplia gama de organismos, entre los que abundan los estadios inmaduros, quizá como consecuencia de lo efímero de este particular microhábitat, ¿verdad? La colonización de un cadáver está regida no solo por factores autogénicos, como es la producción de olores, la temperatura de la descomposición, sino también por diferentes factores en los que destacan la temperatura, la humedad, la lluvia, la abundancia de insectos. Todos estos factores influyen. Entonces, chicos, es así como entendemos que la rama de la entomología que estudia la fauna de insectos sobre un cadáver para estimar la fecha de la muerte es la entomología forense. La fauna de invertebrados sobre cuerpo animales muertos está formada en gran proporción por insectos. La forma más simple de aplicación forense está basada en el estudio de la secuencia en que los insectos que aparecen sobre los cadáveres. Es así como esta definición, ¿verdad?, de lo que es la entomología forense, el estudio de los insectos y otros artrópodos hallados sobre cadáveres, a fin de fechar el deceso, es decir, la determinación del intervalo post-mortem, y cuando es posible determinar circunstancias que lo rodearon o que lo siguieron. Estas evoluciones históricas de la entomología que tienen orígenes hasta el siglo XX, ¿verdad? Desde la antigüedad pues se sabe de estos cadáveres expuestos que desarrollaron gusanos, los cuales por largo tiempo se han creído producto de la generación espontánea, ¿verdad? Y ya posteriormente vienen todas las cuestiones de informes médicos legales, el tratar de datar el deceso de un neonato basándose sobre las larvas halladas en los restos, que constituye la primera aplicación de la entomología forense. Entonces, dentro de esta colección de descomposición, pues se consideran 8 etapas, ¿verdad?, que hemos estado de pronto mencionando en estas etapas de descomposición. Este cadáver fresco, este olor cadavérico, esta fermentación butírica, esta fermentación amoníaca, esta desecación del cadáver por ácaros, este cuerpo momificado, esta desaparición de los restos, ¿verdad?, de lo anteriormente descrito. Estas distintas sucesiones cadavéricas que se dan, ¿verdad?, en cuestión de los diferentes autores encargados. Y dentro de los últimos años se han estado aplicando técnicas de amplificación del ADN con el fin de identificar, determinar los insectos de esta manera. Por otro lado, la entomotoxicología, la disciplina que utiliza la capacidad de los insectos de guardar en su cutícula las sustancias que ingresan en su entorno, focalizándose en los tóxicos. También se encuentran en los puparios que pueden ser encontrados y analizados luego de muchos años. En diferentes países, ¿verdad?, se han realizado distintos trabajos para estudiar precisamente a esta serie
organismos, de estos insectos que han ayudado en este esclarecimiento. Es importante recalcar, chicos, que el día de hoy estaremos realizando una pequeña práctica para la recolección de especímenes, ¿verdad? Ir conociendo todas estas partes. Es importante ver que de pronto hay unas entomologías urbanas, estas plagas en nuestros ecosistemas, dentro de lo que es la entomología forense y de qué manera nos ayuda, ¿verdad? Entonces podríamos decir que existen 3 métodos para resolver un caso policial, como es la confesión del autor, la declaración de testigos, las pruebas físicas, ¿verdad? Y de qué manera nos ayuda en esta sistematización. Entonces, tengamos en claro que esta ciencia estudia los insectos, toda la cuestión asociada a los cadáveres, como una herramienta forense para datar decesos y en muchos casos estimar causas y el lugar del evento, ¿verdad? Entonces, la información que proporciona la entomología forense es esclarecer los hechos de muerte, investigaciones en traumas, mutilaciones antes de la muerte, lugar donde ocurrió la muerte, esclarecer circunstancias de abuso, abandono, rapto, identificación del ADN humano a partir de insectos y la recuperación de sustancias tóxicas en insectos. El primer cuestionamiento y del que hablábamos dentro de estos periodos, ¿verdad? Está el periodo cromático, que en esta fase se instaura la mancha verde en la fosa ilíaca derecha y decíamos que abarca las 24 horas después del fallecimiento, ¿verdad? Donde se empieza a ver el entramado venoso por la transformación de la hemoglobina. Es muy peculiar su color, ¿verdad? El periodo enfisematoso, que aparecen los gases de putrefacción y el cadáver comienza a hincharse, comienza el desprendimiento de la epidermis. Diferentes imágenes que de pronto es visible en este periodo, ¿verdad? El periodo colicoativo, donde los tejidos se transforman en un magma putricalinoso y desaparece su forma habitual, ¿sí? El periodo de reducción esquelética, que es la desaparición de las partes blandas dentro de lo que es la cuestión entomológica, ¿verdad? Entonces, las fases, la cuestión fresca de 1 a 3 días, la cromática de 3 a 5 días, la efisematosa de 4 a 20 días, la coaliciativo de 20 días a 3 meses, la fermentativo de 3 a 6 meses y el esqueletizado de 1 a 3 años. Así es como vamos a ir viendo cómo se inicia la colonización, cómo llegan las moscas, cómo colocan esos huevecillos, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de ir estructurando en estos distintos y pequeños videos.